Buenas tardes, ya vi que están todos conectados. Mi nombre es Valentina Isega, como directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral. Es un gusto darles la bienvenida a esta masterclass titulada Interrelaciones entre Blockchain y Derecho, Nuevo Paradigma, que se dicta en el marco del Departamento de Derecho Empresario de la Universidad Austral y específicamente de la Maestría en Derecho Empresario. Es sabido por todos que las nuevas tecnologías impactan en el derecho y que éste no puede prescindir de aquellas. En lo atinente a la tecnología blockchain, también es innegable su protagonismo en la actualidad, lo que nos interpela a los abogados a formarnos para poder enfrentar los nuevos desafíos que se imponen en todas las ramas del derecho. Con esa orientación se dicta esta clase abierta, además receptando esa necesidad en el marco de la maestría en Derecho Empresario. Se ha incorporado una nueva asignatura que también se dicta como curso independiente de posgrado al que invitamos a todos los asistentes a esta charla a interiorizarse, a inscribirse, y que se denomina Blockchain, Derecho y Empresa, que va a dar inicio el 25 de agosto de este año, que es un día miércoles de 17 a 20 horas, y finaliza el 3 de noviembre también en el mismo horario de 17 a 20 horas. Son 11 clases de cursada semanal los días miércoles. Este programa está dirigido y coordinado por los profesores a cargo de esta disertación, que tengo el gusto de presentarles a continuación. Ellos son Alejandro González Rossi y Fernanda López, respectivamente. El doctor González Rossi es abogado, egresado de la Universidad de El Salvador, magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, profesor de grado y posgrado de la Universidad Austral, ha sido disertante en la UNAM México, en la UIA, en UTSUPRA Academy y en diversas entidades empresariales. Es autor de más de 50 artículos académicos, de 2 libros en coautoría. Fernanda López es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Derecho Empresario de esta Universidad Austral, cursó el posgrado IT for Manager en Copenhague Business School, es disertante en la diplomatura 4T, FinTech, GovTech, RegTech, LegalTech de la UCA Córdoba. Así que les doy la palabra a los expositores y les agradezco a todos su participación. Gracias, Valentina. Agradezco además al Departamento de la Maestría en Derecho Empresario por poner esta temática muy importante que es blockchain, principalmente dirigida a abogados, ¿no? Cuando uno, y ahora vamos a ir un poquito al tema, cuando uno se mete en este mundo hay mucho financiero, mucho informático, mucha gente hablando bancarios, etcétera, y resulta que los abogados estamos como a un costado. Así que la verdad que es buenísima la idea de poder ir incorporando estos temas al derecho y a un curso en la Universidad Austral. Bueno, básicamente lo que esta masterclass hoy es interrelaciones entre blockchain y derecho, ¿no? Y la pregunta es disparadora, si es un nuevo paradigma o no. Es decir, ¿qué es? Y para eso primero les quiero explicar más o menos cómo llegué yo a esto. Es decir, a entender blockchain, o tratar de ver qué es blockchain, ¿no? Yo hace 20 años que ejerzo el derecho del trabajo. Dentro del derecho, mi especialización en derecho del trabajo, y en mi propio estudio, en el año 2014, 2015, me acuerdo de haber leído algo de los diarios que decía Bitcoin, y me preguntaba qué era eso. Decidí preguntarle al chico que me hace sistemas en mi oficina, y me dijo, Fernando, me dijo, yo tengo 100 de esos. Hagan las cuentas, el que sabe lo que vale Bitcoin, que es lo que tiene Fernando, que es un chico que hace sistemas en mi oficina. Empecé a preguntar un poquito más, me empecé a meter. La primera vez que me metí, perdí $800 de una wallet, o sea, una billetera, edición digital. Eso fue lo que perdí la clave, así que los perdí. La segunda vez, timbeando Bitcoin, ¿no? Jugando, perdí $1000. La tercera vez, timbeando Bitcoin, volví a perder $500. Vieron que la curva de aprendizaje fue mejor, cada vez fui perdiendo menos. Pero lo que me pasó, después
me empezó a ir un poco mejor, pero lo que me pasó sí que fue que me metí muy de lleno, no solo en Bitcoin, que quiero aclarar, Bitcoin no es blockchain, o por lo menos no es lo mismo que blockchain, ¿ok? Sino que justamente fui metiendo en la tecnología que está atrás de Bitcoin. Bitcoin en realidad se asienta sobre una tecnología nueva, nueva entre comillas, ¿no? No es tan nueva, pero se llama blockchain. Y eso fue lo que fui estudiando. En el 2015 era difícil estudiar, había mucho material, pero principalmente en inglés o en otros idiomas. Hoy ya es bastante sencillo llegar a blockchain. Fue así como yo llegué de alguna manera a tomar conocimiento de esto. Así que van a tener, digamos, lo que es alguna explicación de lo que es blockchain de parte de abogados, no de un informático, nadie que les va a codificar, nadie les va a mostrar ningún código Python o Solidity o lo que sea, sino cuál es la importancia para los abogados que tiene blockchain, que es la pregunta, no si es un nuevo paradigma. En este encuentro que tenemos, básicamente hay dos puntos principales que voy a exponer, digamos. ¿Qué cambios produjo en el mundo la implementación de blockchain y qué está hoy modificando el ejercicio del derecho y qué modificará? Estas son las preguntas. Son preguntas, no tengo pretensión de respuesta, aunque tengo mis respuestas que iré tratando de explicar. Pero básicamente, ¿qué pasa con blockchain? Voy a decir, Bitcoin no es blockchain, ¿ok? Y para eso voy a estar 25 minutos más o menos, y otros 20, 25 minutos va a estar después Fernanda, con precisiones algunas sobre conceptos como tokenización, proyectos prácticos, y contar un poco el curso que se está organizando en la Austral como una materia de la maestría en Derecho Empresario. Cuando hablamos de abogados y blockchain paradigma, yo la verdad quiero hacer un poco de epistemología, porque la palabra paradigma se usa mucho en derecho, pero bueno, tiene una fuente bastante importante, que no es el diccionario, sino que hay un famoso epistemólogo llamado Thomas Kuhn, que básicamente a la palabra paradigma, si bien es el que más prensa le ha dado, leyendo el libro de Kuhn, hay más de 20 definiciones de paradigma para Kuhn, pero al margen de eso yo quizás trato de reducir su pensamiento de alguna manera en un renglón y puedo decir que Kuhn se basa, cuando habla de paradigma, en ciencia estable, barra paradigma, enigma, anomalía, revolución, nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que para Kuhn la ciencia no evoluciona, como todos pensamos, digamos, un ladrillo sobre ladrillo, sino que se revoluciona, se destruye la pared y se arma una pared nueva. Eso es el paradigma, que es un framework, es un marco. Son los principios que unos científicos consideran que algo es ciencia o que algo no lo es. Por ejemplo, la astrología hoy no es considerada ciencia. O sea, por lo menos no por la comunidad científica. Pero hubo épocas que había astrólogos en las cortes de cualquier emperador y rey, que era considerado algo científico. Hoy está considerado fuera de la ciencia. Ahora, una ciencia opera resolviendo problemas. Estos problemas pueden ser de dos tipos para Kuhn, o enigmas o anomalías. Un enigma es un problema que tiene solución dentro de los principios de la ciencia, la que sea, dentro del derecho. Por ejemplo, hay problemas a resolver, la responsabilidad, ¿no? En su momento. Bueno, la famosa responsabilidad de orden subjetivo, de orden objetivo, la responsabilidad, distintos tipos de responsabilidad. Bueno, estos son enigmas que se resuelven quizás dentro de los principios del derecho, dentro del marco, del framework del derecho. Después puede haber también anomalías. Las anomalías son problemas que no tienen solución, en general, dentro de los principios de una ciencia. Esto pasa muy seguido, ¿y qué hacen los científicos en general con eso? Y bueno, lo guardan en un cajón y ven otro día, o tratan de destruirlo, o en algún momento la anomalía crece tanto que es realmente un problema para todo el sistema, para todo el paradigma, y se genera revolución. La revolución implica un nuevo paradigma. Un ejemplo muy claro de paradigma, de enigma, anomalía y revolución, se puede dar dentro de la astronomía, que es un ejemplo que da Thomas Kuhn justamente en uno de los primeros libros en los que habla de este tema, que es la revolución copernicana. Ustedes saben, siglo III a.C., un astrónomo Ptolomeo postulaba un sistema astronómico. El sistema astronómico tenía por base que la Tierra era el centro del universo. Y este sistema astronómico rigió por 1300 años hasta Copérnico. Copérnico dijo, no, es el Sol el que está en el centro. Bueno, Copérnico también estaría equivocado, tampoco es el Sol el centro del universo, pero la realidad es que por qué se generó este cambio y porque muchas cosas dependen de la astronomía. Por ejemplo, fijación de estaciones, cuándo sembrar, un montón de cosas que fueron generando anomalías que no se resolvían dentro de un sistema que se presentaba como que la Tierra se encontraba en el centro del universo.
Lo curioso es que Copérnico no fue el primero que dijo esto. En la misma época de Ptolomeo había otro astrónomo llamado Aristarco. Y Aristarco ya decía que era el Sol, que las tierras giraban alrededor del Sol, básicamente. ¿Qué pasó con Aristarco y por qué no tuvo razón? Y básicamente la comunidad científica lo dejó afuera. Por consenso decidieron que no. Y quizás también tenía mejor propaganda decir que la Tierra está en el centro del universo que decir que el Sol lo estaba, ¿no? La verdad que hemos hecho un largo camino pensando hoy que la Tierra en realidad gira alrededor del Sol, que es una pequeña estrella que está en la punta de una galaxia, de una de las miles de millones de galaxias que existen. Es decir, hemos perdido bastante centralidad. Pero, ¿por qué hago todo esto de epistemología? Porque justamente a los que nos hemos introducido en blockchain, y los abogados que nos hemos introducido en blockchain, nos parece que se está presentando, va a presentar por lo menos el desarrollo de blockchain, unas anomalías o unos enigmas, y tenemos que ver cuáles. Porque una cosa es un nuevo derecho y otra cosa es un derecho que resuelva con los principios tradicionales y los moldes habituales. El derecho en sí, yo no me voy a meter ya tanto en filosofía, pero el derecho como tal, ya sea que pongamos un marco positivista, derecho alternativo y un naturalismo clásico y un naturalismo moderno, el que sea, siempre se dirige usualmente a situaciones de relaciones entre personas. Y son centralizadas y con intermediarios. Es un clásico del constitucionalismo que la Constitución ¿para qué está? Para marcar, desde la Constitución de Estados Unidos hasta la nuestra inclusive, que toma un montón de conceptos de ahí, está para marcar la relación entre los administradores y los administrados, entre las personas y el Estado. El derecho hoy es muy esencialmente lo que es una protección del individuo frente al Estado, o de los grupos sociales frente al Estado. Gobernantes y gobernados. El derecho, además, no se aplica solo, en general, salvo en ciertas doctrinas de derecho alternativo, ¿no? Hace falta un juez. Si yo quiero desalojar a alguien, necesito que un juez me lo permita, aun cuando sea mi casa. Es decir, el derecho se está dirigiendo habitualmente a situaciones o centralizadas o con intermediarios. Y este aquí el tema. Blockchain es todo lo contrario. Blockchain, o sea, con Bitcoin, que es la primera idea que aparece con un desarrollo de tecnología blockchain, es todo lo contrario. Es la descentralización en estado puro, la desintermediación. No se necesita un juez, no se necesita un gobernante gobernado, es más, no se necesita un gobernante. Esto me parece que para el derecho que está dirigido a determinadas situaciones en general le va a implicar ciertas cosas. Imagínense que no sea necesario un escribano, que no sea necesaria la firma digital. Blockchain ha hecho que la firma digital quede absolutamente obsoleta. Esto lo vamos a ir explicando, pero lo que surge con esta tecnología es que aparentemente va a cambiar muchas cosas. No solo las finanzas o la informática, como están diciendo, el registro de datos, o el dinero, o cómo la gente puede transferir o no transferir algo, sino el derecho mismo que se dirige a esas situaciones. Por ejemplo, ¿qué hace blockchain y su disrupción para explicar? Supongamos una transferencia bancaria entre Alice y Bob. Iba a poner Ticio y Sempronio, pero estamos en tecnología y por ahí es mejor apelar a términos americanos. ¿Qué pasa entre Alice y Bob si Alice le pasa una plata a Bob por transferencia bancaria? No estoy diciendo en efectivo. Alice manda una orden por un home banking a que se transfiera al banco B de Bob. Alice tiene el banco A, Bob tiene su banco. Ahora, esta transferencia, ¿alguien cree que en realidad hay un sujeto en el banco A de Alice que agarra la platita de una cajita que dice Alice y la lleva al otro banco de Bob donde se la da a otra persona que tiene la cajita de Bob con plata y la pone en eso? No, no pasa nada de todo eso. En realidad son planillas Excel y registros. Registros que están custodiados y llevados ¿por quién? Por los bancos, por el sistema bancario, por un banco. Básicamente, la transferencia bancaria entre Alice y Bob requiere de un intermediario, requiere descentralizarse, requiere un banco central que controle bancos. La pregunta que se han hecho muchas veces los informáticos y los matemáticos mismos es, ¿se puede evitar un tercero? ¿Se puede evitar la centralización? Y este es un problema que se llama de los generales bizantinos, que es un problema de lógica formal, que ahora lo voy a compartir, que es este. El problema general bizantinos se postula así: supongamos un comandante y 3 tenientes que tienen que atacar de la misma fuerza, que tienen que atacar una ciudad enemiga. Tienen que atacarla al mismo tiempo porque la ciudad enemiga solo puede defender 3 frentes y no 4. Bueno, ahí el comandante tiene que confiar que cuando él manda sus mensajes, los tenientes dicen atacar o no atacar, todos van a pasar el mismo mensaje. Ahora, supongamos que hay un traidor, que un teniente sea traidor y manda un mensaje equivocado. El ataque fallaría.
Es más, supongamos que el traidor es el comandante. El ataque fallaría más todavía. No sé si... no lo compartí. Un segundito que me adelanté tanto que no lo compartí. Ahí está, para que se vea. Ahí está, el comandante, los 3 tenientes, todos tendrían que atacar al mismo tiempo. Ahora, no sabemos si las órdenes van a llegar, no sabemos cómo llegarían. Este problema no tendría solución dentro de un sistema que entiende la centralización y la intermediación. Tenemos que confiar en los mensajeros. Pero acá estamos viendo que podría no pasar. Bueno, este problema, que es short screen, voy a seguir con el... Este problema no tiene solución dentro de la lógica formal matemática. O sea, la matemática también tiene sus enigmas y sus anomalías, que hay que basarse en otras cosas. Hagamos un contrato un poco más complejo, que no sea una transferencia bancaria. Supongamos un contrato de page web, o sea, una página web. Alice le encarga a Bob hacer una página web. Ok, ¿cómo haría este contrato? ¿Cómo se haría desde el marco normal y ya con una visión jurídica del tema? Y Alice le mandaría probablemente un mail o alguna notificación a Bob, en el cual le dicen, te encargo esta página web, un contrato para firmar, pongamos con firma digital o un draft con PDF, y Bob tomaría ese contrato y haría la página web. Y rezando que una vez que la hace, Alice le pague. O pongamos que Alice le pagó antes y Alice rezando que Bob le cumpla, cosa que los informáticos en general no hacen mucho. Fíjense todos los problemas que tiene esto, de centralización y de intermediación. Para mandar un mail, ¿ustedes creen que yo le mando un mail, que Alice manda un mail directo, un Gmail, pongamos al Gmail de Bob directo? No. Alice manda un mail, esto llega a Alphabet, que es la dueña de Google. Google es el dueño del Gmail. Google registra todo eso y después se lo manda a Bob. Es decir, está confiando en un tercero y está centralizando en un tercero la comunicación. Además, para la transferencia bancaria, Alice también apela a lo que dijimos antes entre los bancos, al sistema bancario. Finalmente, supongamos que algo no se cumple, o que se cumple mal, o que la página web no es la que le pidió. ¿Qué va a poder hacer Alice? Va a tener que recurrir a un juez. O sea, va a tener que recurrir a un abogado, va a tener que recurrir a un juez, y va a buscar de qué manera puede resolver esto. Estos son los problemas que conlleva la centralización y la desintermediación, y la intermediación, perdón. Y esto es lo que precisamente Bitcoin, voy a decir, Bitcoin no es blockchain, ¿ok? Bitcoin se desarrolla sobre una tecnología que es blockchain. Bitcoin cambió todo eso. Pasó totalmente fuera lo que es lo centralizado, totalmente fuera lo que es la desintermediación. Alice le transferiría concretamente a Bob algo. O sea, no, en la transferencia bancaria no existiría el banco, sino que efectivamente unos bits pasan de una dirección digital a otra dirección digital sin que nadie tenga que comprobar eso directamente. No habría ningún problema de intermediación, ni de tercerización, ni nada de nada. Y encima encriptado, sin saber bien qué es lo que se pasó a quién a cuál. Salvo ellos mismos, ¿no? Bitcoin y blockchain, dije que es una tecnología nueva. No es tan nueva. Blockchain en realidad está basada en una serie de tecnologías que tienen más de 40 años. O sea, no es algo disruptivo que un tal, habrán oído hablar, Satoshi Nakamoto, un supuesto inventor de Bitcoin, ¿no? Nadie sabe si es una persona, si es un conjunto de personas, si es hombre, mujer, etc. La otra vez leyendo, alguien me dijo que Satoshi Nakamoto en japonés quiere decir pensando con claridad desde los fundamentos. En japonés no lo sé, tendré que comprobarlo. Pero la verdad que blockchain es la utilización de algoritmos encriptados, que es sistema PKI, Private Key Infrastructure, es lo que es el sistema de clave pública y clave privada, lo que usan en su WhatsApp ustedes. O sea, lo que usa cualquier persona en PKI es eso. Es una tecnología que tiene bastantes décadas ya. También usa un registro de transacciones distribuido. Eso existe hace mucho tiempo. Es decir, no es nuevo, hace más de 30 años. La transferencia en redes peer-to-peer, bueno, hay montones, pero por ejemplo BitTorrent ustedes habrán oído nombrar y es muy anterior a Bitcoin, que hace su aparición estelar en el 2009, aunque el white paper es del 2008. Y el consenso descentralizado, que es básicamente lo que es la forma matemática de resolver cuando una transacción se tiene por válida. El sistema de Proof of Work, que es el que usa Bitcoin, ahí está el Proof of Stake, que es de otras y con todas sus acepciones.
pero básicamente el sistema Proof of Work es un sistema propuesto en el año 97, 98 para evitar los spam. O sea, es un sistema que tiene 10 años anterior a blockchain. O sea, por eso no es tan nueva la tecnología, está probada en general. Lo que es maravilloso blockchain es que es juntar todas esas tecnologías para lograr sacar del medio al intermediario y para lograr algo descentralizado, un registro descentralizado. Bitcoin, vuelvo a decir, su blockchain, constituye algo que es una revolución informática seguro. Ustedes habrán oído hablar de la informática, ¿no? La informática es la ciencia de la información. Básicamente lo que busca es el resguardo de la información. E Internet ha sido el punto más alto de la historia de la informática. Es decir, ha sido la información por sobre todas las cosas. ¿Qué son otra cosa? Google, Facebook, etcétera, que grandes empresas que acumulan grandes cantidades de informaciones. WhatsApp, comprada por Facebook, es gran cantidad de información. O sea, no es gratuito, se utilizan los datos y se venden. Pero no deja de ser transferencia de información. Bitcoin es la primera vez en la historia que se logra transmitir algo que se llama un valor. Yo transmito algo que vale. ¿Por qué? Porque Bitcoin es algo que se llama un token. Token es una ficha, como la traducción inglesa, va a hablar más Fernanda después que yo, pero básicamente es una representación de algo. Bitcoin es la primera vez que se transfirió algo que la gente le asigna valor. Entonces, podemos pasar de una Internet de la información a una Internet del valor. Y es una gran revolución. Quizá la informática ya no es tan información. Quizás debería llamarse valormática, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tokenizar, se puede tokenizar unos bits, como es Bitcoin, pero también se puede tokenizar una acción de una sociedad anónima. También se puede tokenizar un inmueble. Es decir, representar en fichas. ¿Qué es otra cosa? Una escritura pública que no es otra cosa más que la representación de la propiedad de un inmueble. Bueno, esto estaría lo mismo, pero en un registro distribuido. No está dependiendo de un registro centralizado, no está dependiendo del Estado, no está dependiendo de absolutamente nadie. Es tuyo porque el token lo dice. El código informático, que es irrompible, que no se puede quebrar, lo dice. Y si vos lo querés transferir, lo podés transferir. Bueno, esto hizo Bitcoin, que fue la primera vez que transfiere valor, pero no dejan de ser unos bits, a los cuales la gente le da valor. Hay un chiquito, digo chiquito porque tiene entre 26 años hoy, que es este. Si lo ven, es básicamente el Steve Jobs de los celulares, ¿no? Lo que es Elon Musk a los autos eléctricos y Bill Gates a lo que es los códigos informáticos. Este chico se llama Vitalik Buterin. Perdón, porque creo que no lo compartí de nuevo, me mando y nunca... Ahí está. Vitalik Buterin es un checheno, a los 17 años, decide pensar que en realidad, no, si yo puedo transferir tokens que representen algo, puedo transferir cualquier cosa. Puedo hacer contratos digitales. Nuevamente, los contratos digitales no son algo nuevo. Es decir, los smart contracts ya se deben en el año 94, 95, una persona que se llama Nick Szabo, que es bueno decirlo, no era informático además, era abogado, habla de los smart contracts, ¿no? ¿Qué son los smart contracts? Bueno, algunos en la definición, ¿no? Contratos inteligentes, dicen no son contratos ni son inteligentes. No me voy a meter en esa discusión. Sí voy a decir básicamente que son códigos informáticos que permiten el mejor desarrollo, la performance y la ejecución de un contrato. ¿Y qué quiero decir con esto del código informático? ¿Qué validez puede tener, digamos, para ustedes? En primer lugar, piensen que un código informático, que no hace falta que los abogados sepamos códigos informáticos todavía, codificar. Uno puede estudiar un poco eso, no es tan complejo. Los códigos informáticos funcionan con una lógica de if, then, else, que es lo mismo lógica que tenemos los abogados. Cuando digo if, then, else es, un código informático dice, si pasa esto, pasará esto otro, y si no, esto otro. Y los abogados pensamos igual. Si no va a trabajar el empleado, bueno, entonces no se le paga el día. La diferencia es el deber ser o el ser kelseniano, pero básicamente pensamos muy parecido a los informáticos en eso. ¿Y
¿por qué voy a los smart contracts, digamos? ¿Cómo podrías, qué genera un smart contract, ¿no? Porque pasamos de Bitcoin, que es la transferencia de unos bits, a un smart contract. Volvamos al contrato de PageWeb de Alice y Bob. Bueno, Alice podría, en un token, que es un contrato, o sea, un smart contract, ¿no? Decir, te voy a pagar un Bitcoin. Supongamos una página web muy cara, ¿no? Hoy está a $33.000 más o menos un Bitcoin. Bueno, te voy a pagar un Bitcoin. Ese Bitcoin se encapsula como si fuera una especie de escrow informático en el smart contract, ¿ok? O como si fuera un trust, para un fideicomiso, para que se entienda. Y si el mismo contrato informático apela a algo que es una aplicación, es un oráculo, Oracle se llama, los oráculos hay muchos en la web, simplemente juntan información, digamos, de la vida real, podemos decirlo, con la virtual. Entonces, este oráculo diría, mira, se colgó la página web, ok, y el smart contract auditaría solo si esa página web corresponde con lo que pidió Alice, y hecho eso, le paga a Bob. Fíjense, no hubo un banco, no hubo un mail, no hubo ningún tema de ejecución. El contrato en su performance y en su ejecución se hizo prácticamente solo. Esto es un paso impresionante y vuelvo a decir, se llaman smart contracts. Si algo que hacemos a vos es contratos. Yo no me imagino a un informático redactando las cláusulas de un smart contract, por lo menos no haciéndolo bien. Entonces, esto nos entra de lleno a nosotros en la profesión. El smart contract es algo que es transversal a nuestra profesión y se va a dar cada vez más seguido. Pero vamos un poquito más lejos. El smart contract en sí es un código sencillo, es como un contrato de alquiler. La diferencia entre un contrato de alquiler y por ahí una fusión o adquisición es enorme. La necesidad de establecer cláusulas, resoluciones y diversas cosas es muy diferente. Y esto también tiene su versión en blockchain. Primero están las DApps. ¿Qué son las DApps? Bueno, todos tendrán WhatsApp. Me imagino. WhatsApp es una aplicación, es decir, es algo que sirve para comunicarnos, ¿no? Y es una aplicación. ¿Qué es la DApp? ¿Qué diferencia hay entre una DApp y una app? Bueno, te dirán la letra D. Sí, la letra D es de descentralizada. La diferencia entre una aplicación es que la aplicación recurre a una persona. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, todos recurriríamos a Facebook, a que nos guarde los datos, que registre las transferencias y que las haga. La transferencia sería el llamado telefónico, por decirlo así. Bueno, la DApp, todo eso no. Básicamente, el registro de todo eso está en todo el mundo. No importa que caiga Facebook mañana, porque cualquier computadora del mundo tiene ese registro. No quiere decir que lo pueda leer, quiere decir que lo tiene. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Y además, para hacer, es descentralizado y evitamos además a un tercero. Con lo cual esto es toda una generación de smart contracts. En la DApp son muchos smart contracts, por decirlo así. Sigamos más lejos, digamos, en algo más complejo, una DO, Decentralized Organization, ¿no? Una organización descentralizada. Imagínense una sociedad anónima hoy que lleva libros de accionista, libro de acta de asamblea, depósito de acciones, puede ser escriturales o no, pero no importa, que lleva también el libro de acta de directorio, etc. Imaginémosla toda virtualizada en una blockchain. ¿Qué significa eso? Prácticamente que la organización puede funcionar en forma automática, las actas de directorio se harían, son públicas, se pueden ver, los votos podrían ser por a través de un token, no sería falta ningún tipo de reunión, no haría falta citar gente por edictos o por lo que sea que haya que citar. Es decir, la organización descentralizada es algo que ahorra mucho, que hace muy público todo y hace transparente todo, mucho más que cualquier sociedad. O sea, no sería posible impedirle a un socio entrar a una asamblea de socios. O sea, no sería posible un smart contract de una DAO. O sea, es imposible. Ni que hablar de temas como pacto de sindicación de acciones, que todo, me acuerdo de un profesor de la Austral, Buti, que hablaba de la gerontocracia comercialista, ¿no? Y decía que el pacto de sindicación de acciones no se puede ejecutar contra sociedad, porque es un pacto externo. Ok, con una DAO eso se terminó para siempre. El pacto de sindicación de acciones se puede ejecutar. Se autoejecuta, de hecho. O sea, no... cambian muchas cosas en el derecho. Y vamos un poco más lejos todavía, lo que sería el santo grial casi de las organizaciones, por decir, de las personas jurídicas. Vamos a las DAO, o las DAC, que es las siglas de Organización Autónoma Descentralizada, o Corporación Autónoma Descentralizada. ¿Qué es una DAO? Que es un término que está muchísimo en blockchain. Básicamente son entidades que realmente tienen tanta codificación y tanta complejidad en su codificación,
que parece que se mueven solas, es decir, deciden solas. Las DAO contratan gente, pagan seguros, como si fueran débitos automáticos, pero informatizados y manejando el presupuesto de la DAO, ¿no? Y las DAC, la diferencia quizás sutil, pero no tanto para mí, es que las DAC pagan ganancias. Si uno participa en una organización descentralizada dentro de una blockchain, le pagaría ganancias, o sea, pero automáticamente le transferiría lo que sea, ¿no? Principalmente criptomonedas, a la billetera del socio. Es más, ya hay intercambios de DAO con DAO, pero son automáticos. Es como dos códigos informáticos hablando entre sí y haciendo todo lo necesario para que las mismas puedan organizarse y seguir la consecución de sus fines. Y esto digo yo, cuando uno estudiaba en primer año de la facultad, ya hace ya muchos años, pero yo me acuerdo que cuando estudiamos civil parte general, la persona jurídica y la teoría de la ficción, que nos decían, bueno, esto es una ficción, es un invento de los abogados, siempre estuvimos, ¿no? Los inventos de los abogados para favorecer el intercambio, el comercio, etc. Sí, pero esto se parece a que deja de ser una ficción. La DAO y la DAC prácticamente se comportan solas. Habrán visto una propaganda de DAI, que es el dólar digital que sale en toda la capital federal, ahorrar en dólar digital, ahorrar en DAI. Bueno, DAI es una creación de una DAO que se llama Maker. O sea, básicamente es una organización que se va moviendo sola y crea dólares digitales. No viene el caso por qué, seguramente en el curso se podrá explicar, pero funciona hace muchos años y funciona muy bien. Y un DAI es igual a un dólar. O sea, uno va al DAI, lo compra, se lo manda a cualquier exchange y el exchange le da el dólar. O sea, funciona. Pero que el punto es que la tokenización, Ethereum y toda esta complejidad informática afecta directamente al derecho. ¿Cómo? En blockchain, ¿no? Ya tenemos algunas cosas que afectan hoy al derecho. Yo voy a contar algunas, solo para que se vean. Hay más de 9.000 tokens, por lo menos conocidos en el mundo, y ya hoy están en plena operación y generando problemas a los abogados. Inclusive, por ejemplo, a mí, como abogado de derecho de trabajo, ya me pasó de gerentes que cobran con Bitcoin o criptomonedas. ¿Y cómo hago para registrar eso? ¿Cómo hago para registrar eso? ¿Es pago en especie? ¿Es pago en dinero? Todo eso, ¿cómo se pagaría de una wallet a un empleado, digamos, aunque sean dólares, pero digitales? Todo eso es lo que ya está llegando y ya tenemos que resolver. Porque si no, cuando llegue vamos a tener que decir o que no se puede o algo, pero algo tenemos que hacer. ¿Y qué son estos presentes y aplicaciones que hay ya? Bueno, por ejemplo, la música. Supongamos Mick Jagger solo, cantando a capela en el baño, se graba a sí mismo y decide, esto lo voy a vender. ¿Pero qué tendría que hacer Mick Jagger? Ir a una disquera, a ver si lo puede hacer la promoción, etc. Con blockchain se termina. Hace un token, una aplicación que es un token, donde registra esa música y lo vende. Lo puede vender a un exchange amigo que lo llama y dicen, ¿alguien quiere comprar a Mick Jagger cantando en la ducha? Y bueno, y sí, lo compran. Se olvidó el copyright. No necesita que ningún abogado, que nadie le defienda su token, porque el único que puede escuchar el token, supongamos, es un NFT, ¿no? Que habrán leído mucho los diarios, los non-fungible tokens, fungible y no fungible, otra clasificación cara al derecho que usan los informáticos. Solo puede escuchar el que compró el token y solo puede transferir el que compró el token. Se lo transferirá a otra persona que es la que podrá escuchar. No se puede reproducir salvo que lo tengas. Mick Jagger solucionó el problema de tener disqueras, de tener que apelar a publicidad y lo que sea. Supongamos compartir poder computacional o también el cloud storage descentralizado. Poder computacional, supongamos yo tengo mi computadora y me sobra mucha capacidad de procesamiento y la quiero vender. Eso ya existe. Se llama Golem. Es un criptotoken que permite que uno venda su capacidad de procesamiento a terceros y le pagan con criptos. Eso ya existe. Ahora genera algunos problemas, ¿no? ¿Qué pasa si rompo mi computadora? ¿Qué pasa si de alguna manera quiero introducir un virus? Y esos problemas son los que tenemos todos los abogados. Cloud Storage descentralizado. Ustedes saben lo que es el cloud, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, tienen un celular, no sé, como este de Apple, y guardan las fotos en la nube de Apple, todo centralizado, pagándola, bueno, si pasan los mínimos. Bueno, el Cloud Storage descentralizado es otra cosa muy interesante porque implica que las personas que tienen capacidad
de guardar archivos, venden en el mundo esa capacidad. ¿Y qué quiere decir que mi información, todas las fotos que tengo subidas a nueva Apple, yo las puedo dar fraccionada y multiplicada en todas las computadoras del mundo que están ofreciendo como nodos para esto? Y ustedes dirán, ¿esto no existe? No solo existe por triplicado. Existe Filecoin, que es una empresa de cloud storage descentralizado, Storj, Siacoin, y que se hagan una idea de cómo existen. Yo les muestro acá. Esto es Market, es una página web que toda persona que quiere introducirse en blockchain tiene que saber de qué se trata, ¿no? Es un listado más importante del mundo de todas los criptotokens. A veces dice criptomonedas, yo prefiero decir criptotoken, que es más, es más acertado. Miren Filecoin, puesto 24 del mundo, en este momento tiene un market cap, es una capitalización de mercado de 4.500 millones de dólares. Es decir, esto existe y funciona. Es decir, no es algo que uno dice que se le ocurrió un día, es el futuro. Esto no es futuro, esto es presente. Vuelvo al PowerPoint. Pago por uso de datos personales, BAT. BAT es Basic Attention Token. Ustedes usan seguramente Chrome o Edge, es decir, distintos browsers, ¿no? Exploradores, que usan sus datos. O sea, esto es así. Bueno, un ex fundador de Mozilla Firefox y además autor del lenguaje informático JavaScript, que es como el inglés de los informáticos, o el francés, pongámosle, se le ocurrió que esto estaba mal. Y hace un browser que se llama Brave, con B larga primero y B corta después, que yo lo uso todo el tiempo, que decide que te paga por tu información. ¿Esto funciona? Pues yo lo estoy usando, digamos. En realidad lo que hace es bloquear todo trazador, cookie, cualquier propaganda, lo que sea, y uno ve que es increíble porque va a entrar al banco y ve que el banco le busca todos los datos, trazador de ubicación, etcétera, y eso lo está bloqueando. Y si uno quiere una propaganda que Brave te ofrece, te paga. No me estoy haciendo millonario, primero no miro muchas propagandas, no me interesa, pero para hacer lo mismo que hacía antes, pero encima recibo unos dólares a fin de mes, no está tan mal. Como dato de color, BAT, ¿no? Cuando se larga por un sistema, ustedes dirán, una ronda de inversiones, una IPO, ¿no? No, bueno, en monedas se usa la ICO, la Initial Coin Offering, que tiene bastante similitudes con la IPO. Recaudó 35 millones de dólares en 8 minutos para poder largar con esta cripto. O sea, de 0 a 35 millones. Y encima no es un security, porque es un token de usabilidad. Este soporta cualquier tipo de examen de SNB o de la SEC, sin ningún problema. Ahora, esto ya existe, ya pueden bajarse Brave, ya les digo, bájenselo, y no tengo nada con Brave, pero funciona y funciona perfecto. Es más rápido al bloquear todos los trazadores y buscadores de ubicación. Kleros es un token también de un profesor del Austral, justamente, uno de los fundadores es un profesor austral, es Federico Ast. Kleros es básicamente es un token que permite un arbitraje descentralizado. Volvamos a Alice y Bob, ¿no? A la página web. En el mismo smart contract se redacta que si no se ponen de acuerdo para pagar, se pasa a arbitraje de Kleros. ¿Y Kleros qué es? Básicamente, Kleros designa, pongámosle, a mí, Alejandro, designa por cantidad de token que tengamos dentro de Kleros y en azar, a mí, a Fernanda y a Valentina, ¿no? Que están ahí, por decir, la gente que estamos en pantalla. Los tres votamos como fuimos árbitros, tenemos 2 o 3 días, pongámosle, y votamos quién tiene razón, si Alice o Bob. Si es 2-1, pongámosle que Valentina y Fernanda deciden que sí, y yo decido que no, yo pierdo hasta mi token en favor de Fernanda y Valentina. Y si estaba mal la página web, simplemente el Bitcoin que tenía Alice para poder pagarle a Bob, ya no se le transfiere. Es más, en el mismo smart contract se podría poner que Bob tenga alguna suma en garantía de algo para el cumplimiento de su página web. Y es la que pierde, ¿por qué? Porque hay que pagarle de alguna manera también a los árbitros. Pero esto es absolutamente descentralizado, autoejecutable, no hay que ir a golpear ninguna puerta, no hay que mandar una cédula, no hay que esperar que el PJN ande o no ande, o que me pusieron en letra lo que figura despacho. Es decir, esto ya existe. Esto es el presente. ¿Y cuál es el futuro de blockchain? Digamos que uno ahí ya empieza a hacer, ahí son elucubraciones que uno puede hacer. Por ejemplo, a mí se me ocurre dentro del derecho de trabajo el fin de la discriminación en la contratación laboral.
Es decir, si la condición laboral se necesita por smart contract, es difícil poner como contrato, no contrato a mujeres. Debe ser muy difícil, porque se autoejecuta el contrato. Si la persona cumple con todas las características que uno pide en el smart contract, se contrata y punto. Es decir, no podría uno poner, no contrato mujeres, no contrato gente de color, no contrato personas de otra religión. A ver, poder se puede poner. Lo que pasa es que hay que transparentar ciertas cosas que hoy existen en los contratos de trabajo y que se ocultan abajo de una alfombra. Gobernanza política. Supongamos un intendente de una ciudad que tiene un presupuesto que tiene que ver con los impuestos que paga toda la gente de la ciudad. Y él pone ese presupuesto, el intendente, a consideración en un token, una votación por blockchain. Es decir, una votación totalmente auditable, descentralizada, porque no depende de ninguna urna, de ningún puntero, no depende de nada, y que la gente vote. ¿Les parece que este presupuesto está bien? Si la gente, en mayoría democrática, decide que sí, automáticamente por smart contract la plata va a parar a las cuestiones que el presupuesto determinaba, ¿no? Las partidas van a ir a donde tienen que ir. Si la gente dice que no, el intendente tendrá que hacer un nuevo presupuesto, que es con la plata de la gente. Esto es cuanto a la gobernanza, digamos, política. La controversia también es que en última instancia, yo lo veo, digamos, blockchain, digamos, en sí. Si todo fuera blockchain, si de comprar un caramelo hasta vender helados, hasta lo que sea, hasta lo que sea. Si todo fuera blockchain, ¿podría ser que cualquier persona se fije su propia jurisdicción y competencia de todo el derecho? Es decir, que no importen ya las barreras de estados, ni jueces, ni nada. Sería como dice Primavera de Filippi y Aaron Wright, dos juristas estadounidenses, la ley de la criptografía, o como dice el profesor Lessig, muy conocido jurista, principalmente en temas de regulaciones de Internet y hoy en regulaciones de blockchain en los Estados Unidos, dice code is law. Code is law dicen siempre los informáticos, ¿no? Y cuando dicen code, no están queriendo decir código civil, código comercial, sino el código informático. ¿Es la ley? Y esto creo que es la pregunta, igual que la pregunta inicial, digamos. ¿Habrá un cambio de paradigma del derecho? ¿Es blockchain en la aplicación de las relaciones un enigma o una anomalía? Creo que lo importante es que lo empezamos a estudiar y que nosotros con nuestra profesión milenaria, en defensa de nuestra profesión, además, para no dejar esto en manos de, vuelvo a decir, de financistas, tecnólogos e informáticos, tenemos que estudiar, tenemos que ver porque esta es una tecnología superadora realmente de lo que venía, es considerada la web 3.0, es considerada la cuarta revolución industrial, y lo único que espero es que todo lo bueno que tenga pueda ser regulado por nosotros, por los abogados, a conciencia y que no pasen como le pasó a Aristarco 1300 años en que le reconozcan algo. Así que, dicho esto, paso a Fer, que va ahora a exponer ella. Cualquier cosa, igual va a haber vamos a contestar algunas preguntas también después que nos han hecho. Gracias. Gracias, Ale. Buenas tardes. ¿Cómo están? Comparto pantalla. Bien, estamos. Bueno, continuando un poco con lo que comentaba Alejandro en relación a las aplicaciones que tenemos en blockchain, repasar sobre todo que blockchain, lo dijo Ale antes, no se reduce a Bitcoin. Blockchain no solo no se reduce a Bitcoin, sino que no se reduce a el área informática, programación, ni al área finanzas. Hay muchísimas aplicaciones, como las que fue ensayando y repasando Ale en su presentación, que están íntimamente relacionadas con el derecho, sobre todo porque representan nuevos modelos de negocios. En el ecosistema local en Argentina existe una cantidad de proyectos, startups y empresas que invierten mucho dinero en blockchain, generando nuevos modelos de negocios o nuevos proyectos sobre base de tecnología blockchain. Y una de esas aplicaciones, que seguramente deben haber escuchado hablar, que está íntimamente vinculada con el mundo legal, tiene que ver con la tokenización de activos. La tokenización de activos, antes de entrar en detalle para poder entenderlo y hacer una analogía con la securitización, es decir, cuando tenemos activos financieros que los representamos en valores negociables. En el caso de la tokenización de activos, tenemos por un lado un token digital, una ficha, como decía Ale en su traducción al español, y por el otro lado un activo subyacente.
que puede ser un activo financiero, deuda, capital social, bonos, puede ser un activo físico, commodities, granos, oro, petróleo, inmuebles, obras de arte, o incluso puede ser un activo digital, un archivo de música o una obra de arte digital. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la tokenización de activos? Ese activo, digital, financiero o físico, representarlo en un token, así como la securitización. Representamos un activo financiero en un valor negociable. En la tokenización de activos lo que hacemos es representar, por poner un ejemplo, un inmueble en un token digital. Ese token digital se construye, se diseña a través de smart contracts en una blockchain. Y así es como distintos conceptos de blockchain, smart contract, Bitcoin, criptomonedas, token, confluyen todos en el caso de tokenización de activos. La tokenización de activos principalmente es un vehículo para obtener financiamiento, igual que lo que es la securitización. Ese activo se representa digitalmente y lo que es más importante, y Ale lo mencionó en su exposición, es que se fracciona. Es decir, yo tengo un activo, por ejemplo, una cosecha de soja, un rodeo de ganado o un inmueble, y en vez de representarlo en esa escritura o en esa compraventa del ganado, lo fracciono en tantas partes necesite y a cada fracción la represento en un token, en esa ficha, que va a estar dentro de la blockchain y que eventualmente se puede negociar. En definitiva, ese token lleva implícito un smart contract, que es una herramienta de gestión de derechos que están asignados a ese token. Volvamos al caso del inmueble. Un inmueble tiene un valor, fracciono el valor de ese inmueble en tantos tokens necesite, de nuevo, para obtener, por ejemplo, financiamiento, y ese token me va a representar diferentes derechos. Un derecho de dominio directo sobre un activo digital, como podría ser la canción de Mick Jagger que decía Alejandro, o un activo físico, una parte proporcional del inmueble, o un derecho a un acceso a un activo de terceros. En el caso de almacenamiento en nube, por ejemplo, yo podría tener un token que me permite el acceso al uso de esa nube o streaming de música, por ejemplo. Es decir, empiezan a surgir derechos de propiedad de parte del token holder, del tenedor del token, y por el otro lado tenemos aquel que necesita financiamiento, que fracciona su propiedad, la tokeniza y la pone fraccionada disponible en el mercado. Asimismo, la tokenización de activos la podemos utilizar para obtener de un activo que no es líquido, o que al fraccionarlo nunca podría ser líquido, como es el caso de un inmueble, por ejemplo, en líquido. Vamos a ver un caso más adelante, un caso local de cosecha de soja, lo adelanto pero después lo vemos en detalle, donde una soja que tenemos inmovilizada en un silo bolsa, que un productor tiene inmovilizada en silo bolsa, la tokeniza y luego ese token que está respaldado por toneladas de soja que están inmovilizadas en su campo, ese token tiene un valor, una representación de valor a nivel económico y financiero, y la puedo utilizar, por ejemplo, como una garantía para obtener préstamos en criptomonedas. Las ventajas de la tokenización de activos. Nos permiten tener un dominio fraccionado, que en el mundo real no sería posible, caso del silo bolsa de soja o un inmueble, y lo fraccionamos en cuantas partes sea necesaria a los efectos de obtener o una garantía en modo token o financiamiento. Lo interesante de la tokenización de activos, y en lo que respecta al diseño legal del token, es que puede ser adquirida por cualquier sujeto. Ya ni siquiera importa si tiene capacidad para contratar, por ejemplo, en el mundo de blockchain, por lo menos a priori, desde cualquier lugar, con lo cual no hay fronteras, y en cualquier momento, con tan solo clics a través de la wallet. La automatización de pagos, es decir, al estar diseñado el token sobre la base de un smart contracts, ya como abogado no voy a tener que analizar o tratar de mitigar la eliminación del riesgo de la contraparte o del cumplimiento o de la ejecución de garantías, sino que lo que tengo que hacer es el trabajo previo. Cuando el equipo de finanzas y el equipo de programadores trabaja en el diseño de un token, el trabajo del abogado en el white paper, que ahora vamos a ver lo que es de suma importancia, ya que lo que debo prever es que el token esté diseñado de manera tal de que esa correlación que tiene con el activo real, esa garantía que va a representar, o
las entidades reguladoras que están en juego no me pongan un riesgo legal al proyecto. Es decir, ya no tanto está el foco puesto en el incumplimiento, sino que está en el diseño entero del proyecto. Asimismo, la tokenización nos permite una inversión atomizada. Imagínense el caso de una producción agropecuaria, o la inversión en un hotel, o un desarrollo inmobiliario de envergadura, donde por lo general, o valores negociables en la bolsa, en finanzas tradicionales, queda reservado a inversores institucionales o calificados. El token, al poderse representar en montos más pequeños, el token de $1, de centavos, de $10, de $1000, atomiza la inversión y le da acceso al inversor minorista. Como contracara, al mercado le da muchísima más liquidez, porque yo como un cliente nuestro, emprendedor, startup o una empresa, o un productor agropecuario que necesita financiamiento, no tiene que recurrir a instituciones bancarias donde van a pedir una serie de papeleos que ya todos conocemos, y de este modo se puede acceder a financiamiento atomizando esa inversión y alcanzando inversores o gente que tiene dinero ocioso que de otra manera no estaría en el circuito. Por eso decimos que le da mayor liquidez al mercado. Es importante a la hora del diseño legal o acompañar a las empresas o a los emprendedores o a los startups en un proyecto de tokenización a entender las distintas clases de token. Clasificaciones de token existen un montón. Vamos a ver las principales, que tienen que ver con Security Token, Utility Token y Payment Token. Security Token es un token, una ficha que, relacionada de nuevo con la representación de un activo en el mundo real, le otorga al token holder la participación en rendimientos del emisor o retorno de inversión. Ejemplo de un Security Token, acciones tokenizadas. Hay un caso en Suiza en el 2021 reguló la tokenización de activos, y por ende un banco suizo tokenizó sus acciones preferidas. Es decir, se financia, tokeniza su capital, parte de su capital, y otorga y representa a través de un token acciones preferidas que eventualmente darán retorno de la inversión. Se llama Security Token justamente por su paralelismo, su analogía con valores negociables o títulos securitizados. Después tenemos el Utility Token, que lo utilizan muchos de los proyectos de las empresas que necesitan financiamiento previo antes de generar un bien o un servicio, y lo que me otorga ese Utility Token es un acceso futuro a un bien o servicio, por ejemplo, servicio de almacenamiento en la nube, streaming de música, o un producto final, como puede ser una botella de vino, que vamos a ver un caso acá en Argentina. Por último tenemos el caso del Payment Token, que son las criptomonedas estables, que se utilizan como medio de pago. Seguramente a esta altura ya todos conozcan DAI o USDT, que son criptomonedas como el Bitcoin, pero en vez de estar atadas a la especulación o al valor que le da el mercado, están atadas a la paridad dólar. Hay una reserva de dólar equivalente a las DAI en circulación, entonces tienen un valor estable. ¿Por qué es importante esta clasificación en sentido jurídico? Porque en función del token que tengo, voy a tener en claro qué derechos les voy a otorgar al tenedor del token, y sobre todo, qué regulación voy a tener cuidado que me puede llegar a caer o no. En Argentina aún no existe regulaciones, no se ha expedido la CNB, no se ha expedido el Banco Central, no hay una bajada de línea expresa ni implícita de los órganos reguladores, con lo cual, en el caso de estar en los casos de Security Token, hay que tener bastante cuidado, porque estamos en el ámbito donde las regulaciones de conozca a su público inversor, lavado de dinero, prevención de terrorismo, cuestiones fiscales, le pueden tocar de cerca y pueden ser objeto de apertura de sumario, por ejemplo. Por eso es importante poder identificarlos, conocerlos, eventualmente buscarle la vuelta para que sea o no sea un token y poder defenderlo ante un sumario. Decíamos entonces que el estado actual de la regulación, en Argentina no tenemos regulación específica, sí existe en Suecia, existe en España y existe en Estados Unidos. Y acá una aclaración, porque muchas veces se vincula blockchain con Bitcoin y con el anonimato. Muchas veces, o por lo menos en las jurisdicciones donde sí está regulado,
uno de los requisitos en los security token, son estos tokens que hay retorno de inversión, en el caso de las acciones, lo que se solicita es que se conozca al inversor que tenemos del otro lado. Con lo cual, es muy difícil imaginarlo si tenemos la cabeza en Bitcoin o en una blockchain pública, donde una de las notas más características es el anonimato. En los security token es muy probable que la regulación exija que es una blockchain permisionada o privada. ¿Qué significa? El blockchain no es una sola, no es una tecnología. Es como Internet, que existen diferentes páginas web, para poner un ejemplo burdo. Blockchain es la tecnología, existen tantas blockchain como puedan programarse, existen blockchain públicas y blockchain privadas. Las blockchain privadas pierden un poco el sentido filosófico de descentralización total, porque hay alguien que controla en definitiva, pero está bajo la creación, está privada, es cerrada, depende de un creador en particular, y se puede conocer quién está del otro lado. Eso por lo general suele ser un requisito de los security tokens. Y decíamos que en relación a las regulaciones, muchos países utilizan el esquema conocido como sandbox, que le permite a los nuevos proyectos, o a los emprendedores, o a las empresas que están tokenizando activos, les otorga unas ciertas reglas o directrices, pero deja que los proyectos avancen, que se generen estas tokenizaciones, que se pongan a la venta, que se desarrollen, para ir, por un lado, conociendo cómo funciona, porque muchas veces los reguladores no conocen las diferencias entre los tokens, entonces se regula todo como security token, y en realidad el token asimilado a un producto escapa por afuera de la oferta pública. Entonces da una arena para poder seguir avanzando y no detener el proceso, eliminando el riesgo o la incertidumbre de la inseguridad jurídica, y sobre eso, sobre reglas flexibles, se van generando reglas de regulación. Eso se utiliza en México, por ejemplo, y es muy útil porque muchas veces muchos proyectos quedan truncos o avanzan, pero con un alto riesgo legal en función de las regulaciones que le pueden caer retroactivamente, o sanciones o apertura de sumario. ¿Cuál es nuestro rol fundamental como abogados a la hora de acompañar un proyecto de tokenización de activos? Nuestro rol principal está en la redacción del white paper. ¿Qué es el white paper? El white paper es el sinónimo de un prospecto de emisión, por ejemplo, en un fideicomiso financiero. El white paper cuenta la historia del proyecto, las proyecciones económicas, proyecciones del proyecto de la economía real, proyecciones financieras, y asimismo debe establecer cuáles son las categorías de token, que eso es un trabajo que nos cae a los abogados, cuáles son los derechos del adquirente, me va a dar derecho a un rendimiento, a un retorno de inversión, me va a dar derecho a acceso a un bien, me va a dar derecho a un acceso a un servicio. Eso hace que se reduzcan los riesgos legales, que tengamos en cuenta las implicancias fiscales, no solo para el inversor, sino también para el emisor, porque en definitiva repercute en el modelo de negocio pensado originariamente, repercusiones penales, repercusiones de regulación financiera, la UIF, CEREB. ¿Qué jurisdicciones implicadas tenemos que considerar? Recuerden que el token no tiene, blockchain mejor dicho, no tiene fronteras, y el formato de tokenización de activos se utiliza justamente para captar inversión, que puede ser nacional o internacional, y podemos tener emisores en una jurisdicción, inversores en otros, y el creador del proyecto en otra jurisdicción diferente, en donde está el proyecto de economía real, un campo, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los órganos reguladores involucrados, eventualmente para cumplir con la normativa y solicitar comunicaciones vinculantes. Vamos a participar en el diseño de los contratos inteligentes, como nos decía Alejandro, en relación a la ley aplicable, porque de nuevo vamos a tener distintas jurisdicciones en juego, y vamos a tener que dejar en claro en el white paper, y luego eso va a ser trasladado al diseño del token, diseño de programación, qué derechos de acceso tengo derecho a voto, como hablaba Alejandro de las organizaciones autónomas descentralizadas, no solo tengo derecho a un bien o un servicio, sino que también tengo derecho a la vida de ese proyecto, votando, siempre conforme al derecho aplicable. Para terminar, así ya no se nos pasa la hora comprometida, hay varios casos locales, vamos a comentar 3 que son interesantes, son de todos argentinos, de tokenización de activos. Tenemos el caso de OpenVino. OpenVino es una bodega que emitió tokens respaldados en vinos, en botellas de vinos. Cada token equivale a una botella de vino. Cuando el inversor compra el token,
tienen derecho final a obtener una botella de vino, que es el producto final, o eventualmente en una plataforma de trading puede hacer la negociación secundaria. Es decir, se compra el vino esperando que suba su valor y lo negocia secundariamente. Y del otro lado, para la bodega, que tienen ciclos de financiación largos, es una opción de financiamiento simple a través de un clic. Otro de los casos que tenemos es BitGo. BitGo vincula a productores agropecuarios con inversores, y acá el foco está puesto sobre todo en inversores internacionales. Recuerden de nuevo que es un token con un clic, donde no necesito identificación, no necesito burocracia, apertura de cuentas, y lo que hacen es obtener financiación para el productor agropecuario a través de un esquema de fideicomiso. Por cada Bitcoin, que es el token que emiten, hay 1,2 vacas respaldando la inversión, es decir, que como el mínimo, si tengo que ejecutar ese Bitcoin, voy a tener 1,2 vacas respaldando la inversión, y el proyecto está pensado para que el inversor que entra al esquema agropecuario con un Bitcoin vaya acrecentando su rodeo, y el día que quiera retirarse, posea más de 1,2 vacas de las que ingresó, y eventualmente, si se retira, las liquida y las cambia por dinero. Por último tenemos el proyecto AgroToken, que lo que tokeniza es soja. En el anterior tokenizaban el ganado. Cada token posee respaldo en el mundo real de 1 tonelada de soja. ¿Qué hace el productor? Deja en custodia el grano, la tonelada de soja, y a cambio recibe el token. Con ese token se financia, y asimismo lo que puede hacer es utilizar ese grano que tiene en el silobolsa inmovilizado, lo transforma en token, y con el token eventualmente puede negociarlo dentro del mundo de las finanzas descentralizadas, que no lo vemos porque es muy amplio, lo vamos a ver en el programa. Lo utiliza como garantía y puede generar otro tipo de operaciones financieras, teniendo como garantía el token que representa esas toneladas de soja, sin tener que ir con sus toneladas de soja a una cooperativa, por ejemplo. El mundo del agro está muy limitado en cuanto a sus actores, es caro el financiamiento ilimitado. Con el token estas barreras se rompen, con lo cual es bastante útil. Bien, en función de esto, la idea es que les quede nociones básicas. El tiempo no apremia y no alcanza para explicar en detalle la tokenización de activos, pero bueno, la idea de la charla en general era poder hacerles llegar la importancia de que los abogados estemos vinculados con el blockchain, que no quedamos afuera, más bien todo lo contrario, somos necesarios. En la tokenización de activos por sobre todo, porque es una operación grande, importante, y requiere del acompañamiento legal, sobre todo cuando estamos hablando de security tokens, que tarde o temprano van a caer sobre la regulación de CNB probablemente, y que se queden con conceptos como white paper, clasificación de tokens y demás. Seguramente le queden más dudas que certezas. Estos temas los vamos a estar viendo en el programa Blockchain, Derecho y Empresa, dentro de la maestría de Derecho Empresario. No solamente vamos a ver los temas que tocó Ale, sino que también vamos a hablar de los aspectos fiscales y de regulación financiera de tokens y criptomonedas, blockchain y dinámica societaria, constitución, aportes irrevocables, criptosociedades, pacto de sindicación de acciones, como comentaba Alejandro, repercusiones en el teletrabajo, minería de blockchain, pago con criptomonedas, es un fenómeno que ya está ocurriendo, GovTech, que tiene que ver con la implicancia de blockchain en el sector público, que es monstruosa. Firma electrónica robustecida con blockchain, existe, se usa en Argentina, de hecho hay decretos que la amparan, decretos del Poder Ejecutivo, versus firma digital. Cualquier inquietud que tengan en relación al programa y a la materia del máster en Derecho Empresario, que no solo es para alumnos del máster, sino que está abierto al público, tenemos 2 reuniones informativas agendadas, una para el 1 de julio a las 17 horas, la segunda para el 28 de julio a las 17 horas. Espero que con Ale le hayamos transmitido nuestro entusiasmo por blockchain y las ganas de empezar a entenderlo y acompañar a sus clientes en el asesoramiento legal. Muchas gracias. No sé si creo que hay algunas preguntas, ahí tomo algunas al azar porque hay muchas y qué sé yo, tomo algunas yo. Nahuel, yo te conozco, vos sabés las respuestas a esto, no importa. Nahuel pregunta si se puede pagar salario en Bitcoin, en su caso si sería un pago en especie o en dinero.
Primero va a depender de qué estás implementando, si pagás con el Bitcoin en sí o pagás con dinero que se evalúa en Bitcoin. O sea, pero supongamos cualquier supuesto para, en mi opinión, pagar con Bitcoin concretamente es pago en especie. En Argentina, para ser considerado pago en dinero, debería ser emitido por algún país. Y Bitcoin no lo emite ningún país. Ahora, recientemente, El Salvador lo adopta como moneda, pero no quiere decir que pueda emitir. De hecho, no puede controlar la emisión, porque no lo emite. Eso por un lado. Después, respecto a no discriminación laboral, Juan Pablo dice, dependerá, puesto que los sesgos algorítmicos tienden de igual forma a ser discriminatorios. Al final del día, los programas crían seres humanos. Sí. O sea, es una pregunta con la respuesta incorporada. Sí. La no discriminación, sí. Yo lo que estoy diciendo es de qué manera podemos establecer quizás un formato de smart contract que no discrimine. Lo podemos hacer tranquilamente, digamos. O por lo menos va a ser transparente. Porque hoy sí se falló Fredo, era que todas las mujeres, no entraba ninguna mujer a Fredo. Cámara civil, ¿no? Ninguna mujer podía entrar a Fredo. Ahora nadie ponía, che, no se permiten mujeres. Bueno, esto estaría en los smart contracts si se automatiza la contratación. Por eso va a depender un poco de lo que podamos escribir los abogados, como los if, then y else. Pensamos igual que los informáticos, no tengan dudas. No sé, una pregunta, a ver, estoy buscando la Sara. Agustín, buenas tardes. ¿La participación de los operadores de derecho es indispensable? ¿Existe algún ente o normas regulares de los blockchain? Bueno, en realidad estuvo hablando un poquito recién con Fernanda de la regulación y de las normas y cómo, pero justamente lo que se tiende en lo académico ahora es que en la facultad, en la maestría en Derecho Empresario, buscamos formar a los abogados para regular. Nosotros somos abogados, nosotros tenemos que hacer las regulaciones, o sea, no hay, está muy atomizado, está todo muy, muy gris. En mi experiencia estatal con provincias o municipios y estados inclusive, me doy cuenta que desconocen casi absolutamente todo sobre blockchain y simplemente hablan de Bitcoin, la moda y la plata. Y no le encuentro mucha... cuando sale algo, entonces, para regular es muy difícil porque regulan de manera desconociendo qué se va a regular. No sé, Fer, si tenés ahí viendo alguna pregunta para ir contestando, creo que algunas hasta las contestaste. Sí, hay una, de hecho ya Sí. pregunta respondida, el tema de los fideicomisos, que alguien preguntaba el tema de la cesión. Bueno, hay proyectos de economía real que están vinculados con un fideicomiso de administración por detrás y, por ejemplo, no tenemos todavía, o por lo menos yo no conozco casos en Argentina, pero sí ha habido en el exterior tokenización de inmuebles y no se hacen acompañados con un fideicomiso, sino que lo que se hace es, se crea una sociedad, esa sociedad es la que va a adquirir el inmueble y lo que se tokenizan son las acciones directamente, por ejemplo. Después, Juan Manuel Capúa pregunta, acá lo podemos contestar los dos, ¿cómo se ejecuta un token y en qué jurisdicción? En realidad el token está vinculado a un smart contracts, con lo cual la ejecución va a ser automática. El token, el derecho que me da es, por ejemplo, en el caso del security token, a un rendimiento. A tener la automatización de pagos, cuando se verifica a través de oráculos, eso es para verlo en 3 horas en una de las clases del programa, pero rápidamente, cuando el smart contract detecta la información del oráculo de que se verificó la condición, paga con criptomonedas automáticamente, no hay un tercero que verifica o alguien que da un clic. Una vez que se verifica la circunstancia, se ejecuta. Bueno, creo que ya igual, para no aburrir ya a toda la gente, hay varias preguntas, no sé si tenés alguna más que te parece. Vos contestaste varias, te digo, pues venían cayendo y estoy leyendo y se fueron adelantando. Bueno, y estamos medio justos de tiempo, según me informan por Cucaracha. Así que bueno, los esperamos en las charlas informativas. Igual la universidad tiene pensado hacer varias de estas demostraciones académicas de un poquito para darle importancia a un tema que a mí me parece que va a cambiar bastante. La profesión de acá a no más de 10 años, o sea, ya va a cambiar todo. Y como cambió Internet, muchas cosas, digamos, esto va a cambiar más todavía. Así que acá bueno. Hay una pregunta, Ale, que es interesante. Erika pregunta, ¿cuál es nuestro criterio jurídico en relación a los NFT y derechos de autor? Brevemente, porque es para largo,
el NFT lo que me dice es que tengo la propiedad de la obra, pero no está vinculado con el derecho de autor. Lo adelanto, no sé, me imagino que opinás lo mismo. No me da la garantía de derecho de autor el NFT, me da la garantía de tener la obra original. Claro, la tenés vos y nadie te la puede sacar y nadie la puede copiar y nadie nada. Así que, digamos, no necesitas, te diría, la normativa de copyright para ayudarte. Esto sería lo que NFT, pero va a haber clases sobre eso también, inclusive en el curso. Exacto. Así que, bueno, agradecemos la participación de todos, las preguntas, etcétera, y quedamos a disposición a través del Departamento de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral para cualquier otra duda. Así que gracias a todos y saludos. Muchas gracias.